Mi hermana entró en nuestras vidas después de desaparecer durante 6 años, y comenzó a salir con el primo de mi marido. Pero entonces se emborrachó, y confesó su amor por mi marido. Hace 6 años, corté los lazos con mi hermana, Mindy, después de pillarla coqueteando repetidamente con mi entonces novio, ahora marido, Alfonso, que se sentía claramente incómodo. ¿Qué lo hizo aún peor? A mis padres no parecía importarles en absoluto. Actuaron como si fuera perfectamente normal que mi hermana coqueteara con el hombre con el que yo salía, y pensaron que solo era una fase para ella. Para contextualizar, Mindy es mi hermana menor. En los primeros años, no creo que Mindy estuviera tan resentida conmigo como lo estaría más tarde. Recuerdo que hubo un tiempo en que la adoraba, y la idea de separarme de ella me hubiera parecido imposible. Siempre jugábamos juntas, y fui yo quien le enseñó a montar en bicicleta. Pero cuando empezamos a crecer, se hizo cada vez más evidente lo diferentes que eran nuestras personalidades. Académicamente, yo solía ir bien en la escuela sin mucha lucha, mientras que a Mindy le costaba más. No es que fuera poco inteligente, pero, por alguna razón, la escuela no le resultaba tan fácil. Esto empezó a convertirse en un punto de discordia en casa, ya que nuestros padres hacían mucho hincapié en nuestras notas. Al ver que Mindy no rendía bien, nuestros padres siempre hacían comparaciones. Me ponían a mí como ejemplo a seguir, diciéndole constantemente que se esforzara más, que lo hiciera mejor, como si yo fuera el referente de lo que ella debía hacer. Me daba cuenta de lo mucho que la frustraba, y sinceramente, no puedo culparla por estar enfadada. Debía de ser duro oír constantemente que no estaba a la altura de su hermana mayor. Yo intentaba hablar con ella sobre el tema, e incluso la ayudaba con los deberes, pero con las constantes críticas, empezó a alejarse de mí. Luego, como adolescentes, estaba la cuestión de cómo pasábamos el tiempo después del colegio. Ahora, soy más introvertida, así que mis tardes solían ser tranquilas, llenas de estudio, o leyendo un libro en mi habitación. Me sentía cómoda en mi propia compañía, que es como siempre he sido. Mindy, en cambio, siempre fue mucho más sociable. Le encantaba salir y estar con sus amigos, y prosperaba en ese ambiente. No era una mala chica por querer ir a fiestas, o a eventos escolares como el baile de graduación, simplemente era así. Pero como yo prefería quedarme en casa, nuestros padres me utilizaban como excusa para que ella también se quedara en casa. Decían cosas como, tu hermana está en casa estudiando, ¿por qué no puedes hacer tú lo mismo? O si ella no va a fiestas, ¿por qué deberías ir tú? Era completamente injusto para ella, y yo lo sabía. Yo no tenía ningún problema con que ella quisiera salir y divertirse, pero nuestros padres hacían que pareciera que yo era la norma que ella debía seguir. Eso solo conseguía enfadarla más. Poco a poco empezó a descargar esa frustración conmigo, llamándome aburrida y ratón de biblioteca, porque no tenía la misma vida social que ella ansiaba. Me daba cuenta de lo mucho que le molestaban las restricciones que le imponían nuestros padres, pero me dolía que dirigiera su ira contra mí. Intenté explicarle que no era culpa mía, que no era yo quien la retenía en casa, pero ella sabía que no podía culpar a nuestros padres, así que dirigía su ira contra mí. Con el tiempo, la tensión entre Mindy y yo fue en aumento. Lo que empezaron siendo pequeños desacuerdos, se convirtieron en peleas más frecuentes e intensas. Mindy empezó a atacarme con comentarios sobre mi aspecto. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi pelo, mi peso, o cualquier otra cosa que se le ocurriera. Uno de sus ataques favoritos era comparar nuestro aspecto. Se reía, y señalaba que yo supuestamente me parecía a nuestro padre, y que eso me hacía más fea que ella. Decía cosas como, bueno, tienes la nariz y los hombros de papá, así que no me extraña que parezcas tan masculina para ser mujer. Era una comparación hiriente, porque hasta entonces nunca había pensado en mi cuerpo de esa manera. No importaba cuántas veces le dijera que lo dejara, siempre encontraba algo más con lo que meterse. Un día, le hice un comentario casual a mi madre delante de Mindy, sobre cómo mis viejos vaqueros ya no me quedaban bien. No era gran cosa, solo una observación sobre cómo había cambiado mi cuerpo con el tiempo. Mi madre, comprensiva, me aseguró que era perfectamente normal que nuestros cuerpos cambiaran como mujeres, y que no tenía nada de qué preocuparme, pero Mindy lo vio como una oportunidad para atacarme. Con una sonrisa de satisfacción en la cara, se rió y dijo, bueno, estás empezando a parecer una cerda. Tal vez sea una señal para que muevas tu trasero gordo y empieces a hacer más ejercicio. Aquel comentario me afectó mucho. Recuerdo que me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. Mi madre intervino inmediatamente, y la reprendió por ser tan desagradable, pero aunque mi madre estaba de mi lado, las palabras de Mindy se me quedaron grabadas. No es que antes tuviera sobrepeso, o fuera poco saludable,
pero oír algo así de mi propia hermana pequeña me puso los pelos de punta de una forma difícil de explicar. Al final, decidí que ya era suficiente. Decidí empezar a hacer ejercicio, no para demostrarle nada a ella, sino por mí misma. Quería sentirme más fuerte y más sana, y pensé que tal vez el ejercicio también me ayudaría a despejar la mente. Así que empecé a hacer ejercicios ligeros con mancuernas en casa, y a correr todas las mañanas. A medida que avanzaba día a día, me di cuenta de lo mucho que me gustaba. Ya no hacía ejercicio solo por lo que decía Mindy, sino que me encantaba la sensación de logro que me producía fortalecerme y mejorar mi resistencia. Se convirtió en algo que esperaba con impaciencia, una válvula de escape positiva para todas las emociones negativas que arrastraba. Mirando atrás, me alegro de haber tomado esa decisión, porque una mañana, durante una de mis carreras habituales, conocí al que hoy es mi marido. Desde el principio, Alfonso y yo nos unimos por nuestra pasión común por mantenernos activos, y lo que empezaron siendo conversaciones casuales durante nuestras carreras, se convirtió en algo mucho más profundo. Me gustaba correr con él todos los días, y me sentía mucho más segura. Conocerle fue una de las mejores cosas que me han pasado, y no habría sucedido si no hubiera tomado la decisión de empezar a cuidarme mejor. Cuando Alfonso y yo empezamos a salir, y las cosas empezaron a ir más en serio entre nosotros, mis padres estaban encantados de verme tan feliz, y de que les gustara de verdad. Se daban cuenta de que era un buen chico, y de que me estaba enamorando de él. Debo admitir que antes de conocer a Alfonso, solo había salido con un chico, así que no tenía mucha experiencia. Sin embargo, mi relación con Alfonso fue muy fácil y natural. Pero, por supuesto, como siempre, Mindy encontró la manera de estropearlo todo. Me veía llegar a casa entusiasmada y feliz después de pasar tiempo con Alfonso, y en lugar de apoyarme, me decía cosas como, no deberías ponerte tan contenta, probablemente te esté utilizando, o, no tienes tanta experiencia en citas como yo, así que no te precipites. Te estás poniendo demasiado seria y necesitada. Era como si no pudiera soportar verme feliz, especialmente con alguien como Alfonso. Me daba cuenta de que quería que me sintiera insegura sobre mi relación, como si no pudiera merecer a alguien como él. Pero la cosa es que Alfonso no era nada de lo que ella insinuaba. Desde el principio, estaba locamente enamorado de mí. Siempre cumplió su palabra, me trató con respeto, y dejó claro que veía un futuro conmigo. Me sentía segura y querida con él, y nunca dudé de sus intenciones. Así que no hice caso de las palabras de Mindy. Después de meses saliendo, Alfonso vino a casa de mis padres, para conocer oficialmente a toda la familia. Era un gran paso, y yo estaba un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada. Mis padres fueron muy acogedores, como esperaba, y parecieron tomarle cariño de inmediato. Vieron cuánto se preocupaba por mí, y eso fue todo lo que necesitaron para darle su aprobación. Fue una gran velada en general, excepto por Mindy. Esperaba que hiciera algún comentario sarcástico sobre mí delante de él, como solía hacer, pero en lugar de eso, se mostró extrañamente coqueta con Alfonso. Comentaba lo guapo que estaba, o se reía demasiado de sus chistes. En un momento dado, incluso le tocó el brazo durante la conversación, lo que hizo que Alfonso se sintiera muy incómodo. También apartó un poco la silla de ella. Miré a mis padres para ver si se habían dado cuenta del comportamiento de Mindy, pero parecían ajenos a ello. Para ser sincera, siempre había sabido que Mindy se comportaba de cierta manera con los chicos. Tenía la costumbre de pestañear, usar una voz más suave y femenina, y en general, fingir para llamar su atención. No me sorprendió que lo hiciera con chicos en el pasado, pero esta vez era diferente. Se trataba de Alfonso, mi novio, y no esperaba que cruzara esa línea. No podía deshacerme del malestar que sentía por cómo había actuado esa noche, así que cuando Alfonso se fue, decidí contárselo a mis padres. Les expliqué que Mindy se había comportado de forma extraña con Alfonso durante toda la noche, pero, para mi sorpresa, no le dieron importancia. Mi madre incluso se burló de mí, casi riéndose de la situación, y dijo algo así como, «Oh, vamos, es dulce que tu hermana pequeña esté enamorada de Alfonso. Eso probablemente significa que ella también confía en él». Me sorprendió su reacción, sobre todo la de mi madre. Era como si no viera nada malo en el comportamiento de Mindy. Para ella, no era nada, pero para mí, era mucho más que eso, era una agresión de los límites, y me incomodaba ver a mi hermana pequeña intentando ligar descaradamente con mi novio. Como mis padres no iban a abordarlo, decidí enfrentarme a Mindy yo misma. Sin embargo, cuando le pregunté por qué estaba tocando los brazos de mi novio, se mostró inocente e ingenua, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Me dijo que no quería decir nada, que Alfonso le parecía muy, muy guapo.
Me dijo que era demasiado guapo para mí. Negué con la cabeza, y le dije que sus acciones no solo me resultaban incómodas, sino espeluznantes, y que incluso Alfonso se había dado cuenta de lo rara que era con él. Le dije que no tenía derecho a comportarse como una asquerosa con él. Al oír esto, su cara se puso roja, y me di cuenta de que mis palabras habían tocado una fibra sensible. En lugar de disculparse o intentar explicarse, se puso furiosa, y se marchó a su habitación dando un portazo. Estaba claro que la había avergonzado, pero no me arrepentí de haberme enfrentado a ella. No iba a permitir que minara mi relación con Alfonso, ni que me hiciera sentir insegura. Después de este incidente, tuve más cuidado con mi hermana y dejé de llevar a Alfonso a casa. También confesó que no se sentía muy cómodo cerca de Mindy. Más tarde, cuando llegó el momento de ir a la universidad, él y yo habíamos sido aceptados en universidades que estaban a casi 1 hora de distancia la una de la otra. Era un poco triste estar a larga distancia, pero él me aseguró que haríamos que funcionara, y yo creí en él. Mindy me comentó antes de irme a la universidad que no debía tener más expectativas con Alfonso, y que a los hombres les encantaba engañar cuando estaban en la universidad. Por suerte, a pesar de sus comentarios, Alfonso y yo conseguimos que nuestra relación a distancia funcionara. Hablábamos todos los días, hacíamos planes para vernos siempre que podíamos, y nos manteníamos unidos, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Un día, Alfonso me comentó en una de nuestras llamadas que Mindy le había enviado una solicitud de amistad en Facebook. Aceptó la solicitud sin pensárselo mucho, ya que era mi hermana, así que no fue algo totalmente inesperado. Pero, inmediatamente después, Mindy empezó a enviarle mensajes. Alfonso me lo contó enseguida, porque le parecía raro. Sobre todo teniendo en cuenta que Mindy no había estado en contacto conmigo desde que me fui a la universidad. Ni siquiera me había llamado o enviado un mensaje. Si mi madre intentaba que hablara conmigo, Mindy empezaba a gritarle que no quería hablar. Ahora, de repente, ¿le enviaba mensajes a mi novio? No tenía sentido. Unos días después de nuestra conversación, Alfonso vino a visitarme a la universidad, como solía hacer, y fue entonces cuando me enseñó todos los mensajes que ella le había estado enviando. Los revisé, y vi que no había ni una sola respuesta de él. Sin embargo, ella seguía enviándole mensajes todos los días. Le enviaba mensajes como buenos días guapo, o buenas noches, pensando en ti, con un emoji de corazón, aunque él no respondiera. Me di cuenta de que había empezado a comentar algunas de sus publicaciones, a veces llamándole guapo, o dejando caer un emoji de rosa. Se estaba volviendo demasiado. Alfonso y yo estábamos de acuerdo en que había que hacer algo. Así que, con Alfonso a mi lado, decidí llamar a Mindy y confrontarla directamente. Sin andarme con rodeos, le pregunté por qué le había estado enviando mensajes a Alfonso a mis espaldas. Al principio, trató de pasar por alto el asunto, diciendo que solo quería ver cómo estaba. Pero esa excusa no me sirvió. Le dije sin rodeos que no tenía derecho a enviar mensajes de texto a mi novio de esa manera, y que si realmente quería saber cómo estaba, podía haberlo hecho a través de mí. No tenía por qué actuar así a mis espaldas. Le dije que estaba actuando como una asquerosa al enviarle varios mensajes, a pesar de que él claramente la había ignorado. Le dejé claro que Alfonso iba a borrarla de su cuenta, y que, si volvía a molestarle, no dudaría en enviar todos los mensajes y comentarios a nuestros padres y primos. Quería que entendiera lo fuera de lugar que estaba haciendo, y que si quería seguir comportándose como una rara enviando mensajes al novio de su hermana mayor, que diera explicaciones a toda la familia. En ese momento, empezó a defender sus acciones, dándome excusas de que no era para tanto, y que a Alfonso probablemente no le importaba recibir sus mensajes, y que él debía estar mintiéndome al decir que se sentía incómodo. Volví a recordarle que era su última advertencia. No quería reventar las cosas más de lo que ya estaban, así que le dije que si me respetaba algo, dejara de hacerlo inmediatamente. Por suerte, Alfonso me apoyó en todo, y después de esa conversación, la eliminó de su lista de amigos inmediatamente, y parecía casi aliviado de haber terminado con ella, ya que para él también era muy raro. Me pareció un paso necesario para evitar que su comportamiento tóxico se colara en nuestra relación. Como te puedes imaginar, después de toda la experiencia con Alfonso, la ya tensa relación entre Mindy y yo se deterioró aún más. Aunque no volvió a intentar acercarse a Alfonso después de ese enfrentamiento, quedó claro que guardaba resentimiento hacia mí. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones universitarias, se negaba a reconocer mi presencia. Era como si yo ya no existiera para ella, y cualquier atisbo de relación fraternal entre nosotras se desvaneció por completo. Mis padres se dieron cuenta del cambio, pero no intervinieron. Mi madre,
con su forma habitual de restarle importancia a las cosas. Incluso después de enterarse de todo, me quitaba importancia, diciéndome que las peleas entre hermanas son normales, y que Mindy acabaría madurando, y dejando atrás su inofensivo enamoramiento de Alfonso. Parecía convencida de que solo era una fase, y que Mindy y yo nos reconciliaríamos. Pero nunca lo hicimos. Pasó el tiempo, y me gradué en la universidad. Alfonso y yo seguíamos adelante, y tras años de relación a distancia, por fin nos fuimos a vivir juntos. La vida parecía encajar. Teníamos carreras distintas, pero nos apoyábamos mutuamente en todos los altibajos. Un día, Alfonso me sorprendió pidiéndome matrimonio. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. No podía creer que hubiéramos pasado por tantas cosas juntos, y que ahora estuviéramos dando el siguiente paso. Nuestros padres estaban encantados, y empezamos a planear la boda con ilusión. Mi madre, que aún albergaba la esperanza de que pudiéramos arreglar nuestra relación, insistió en que incluyera a Mindy en la boda. Me convenció de que le pidiera que fuera dama de honor, aunque yo tenía serias reservas al respecto. Pero cuando le pedí a Mindy que fuera dama de honor, se negó rotundamente. No me dio ninguna explicación. Además, se negó a venir a mi boda. Nuestros padres intentaron intervenir, pero Mindy se mantuvo firme en su decisión. Para ser sincera, me sentí un poco aliviada de que no fuera a la boda, porque ya no tenía que preocuparme por ningún drama innecesario. Así que lo dejé estar. Habían pasado 6 años, y no tenía ningún contacto con Mindy. La vida seguía, y ella rara vez pasaba por mi mente. Eso fue hasta hace unos 7 meses, cuando Alfonso mencionó casualmente una noche, que acababa de enterarse de que su primo, Alexis, había publicado una foto en las redes sociales con su nueva novia, y para su sorpresa, esa chica no era otra que mi hermana, Mindy. Me enseñó la foto, y no me lo podía creer. La idea de que Mindy saliera con alguien de la familia de Alfonso, me pilló completamente desprevenida. Ni siquiera sabía que estuvieran en el mismo círculo, y mucho menos que se hubieran conocido y estuvieran saliendo. Mi reacción inmediata fue preguntarme si se trataba de algún tipo de movimiento intencionado por parte de Mindy. Después de todo lo que había pasado entre nosotras, y especialmente su extraña fijación con Alfonso en el pasado, no podía evitar la sensación de que había algo más en todo esto. Como necesitaba algo de claridad, decidí hablar directamente con Alexis. Siempre habíamos tenido una buena relación, así que me sentí lo bastante cómoda como para preguntarle qué estaba pasando. Cuando mencioné a Mindy, Alexis me dijo que, al parecer, se habían conocido en un gimnasio hacía meses, y habían congeniado enseguida. Parecía realmente enamorado de ella. Intenté mantener una conversación ligera, pero tenía que hacer la pregunta obvia. ¿Sabía que Mindy era mi hermana? Admitió que sí, después de unas cuantas citas, aunque Mindy le había pedido en exclusiva que no me hablara de ella en absoluto, razón por la cual nunca se puso en contacto conmigo ni con Alfonso. Eso fue una enorme bandera roja para mí. ¿Por qué iba a querer ocultarme deliberadamente su relación con Alexis? En ese momento, sentí que no tenía más remedio que contarle a Alexis la verdad sobre mi relación con Mindy. Le conté todos los años de resentimiento, la forma en que había cruzado los límites con Alfonso, y por qué había cortado todo contacto con ella. Le hablé de la extraña obsesión que parecía tener con Alfonso por aquel entonces, y de lo incómodos que nos había hecho sentir a los dos. No me contuve, porque creía que Alexis merecía saber exactamente por qué esa situación me resultaba tan extraña. Esperaba que al menos entendiera mis preocupaciones, o estuviera dispuesto a escuchar con una mente abierta. Pero en lugar de eso, Alexis se puso a la defensiva. Parecía realmente enfadado de que yo sacara el tema. Argumentó que Mindy no había sido más que muy amable con él, y que probablemente me estaba inventando cosas, o exagerando acontecimientos del pasado. Se negó a creer mis palabras, y yo me quedé frustrada y dolida. Más tarde, cuando mi marido se enteró de mi conversación con Alexis, también se enfadó. Me dijo furioso que no debería haberme inmiscuido en su relación, ya que no era asunto nuestro. Intenté explicarle que mi intención había sido proteger a Alexis, y asegurarme de que conocía la historia de Mindy y sus posibles problemas. De verdad quería que estuviera a salvo, y que no le hicieran daño. Pero Alfonso me dijo con firmeza que debía aprender a aceptar su amor, ya que Alexis parecía realmente feliz con ella. También me dijo que tal vez Mindy había cambiado después de tantos años, y que debíamos concederle el beneficio de la duda. A pesar de mis reservas sobre Mindy, por el bien de Alfonso, acepté dar un paso atrás. En estos últimos meses, después de la revelación en las redes sociales, Alexis y Mindy han estado saliendo más abiertamente.
nuestros padres, aunque al principio se sintieron incómodos con toda la situación, han optado por creer la afirmación de Alexis de que todo fue una mera coincidencia que conociera a Mindy así en su gimnasio. Alfonso, sin embargo, ha mantenido las distancias con ellos, y ya casi nunca acude a las reuniones familiares. El fin de semana pasado, Alexis nos invitó a la fiesta de inauguración de su casa, e insistió en que asistiéramos. Al parecer, había decidido mudarse con Mindy. Al principio, Alfonso y yo teníamos dudas sobre si asistir o no, pero no queríamos causar una división en la familia si nos negábamos, así que decidimos ir a regañadientes. Cuando llegamos a la fiesta, las cosas se sintieron mal de inmediato. Alexis, claramente enamorado, no paraba de dar brincos, diciéndole a todo el mundo que Mindy y él estaban hechos el uno para el otro. Parecía mareado, locamente enamorado, pero Mindy se mostraba indiferente, y casi indiferente hacia él. La sorprendí mirando a Alfonso una o dos veces, pero ni una sola vez se acercó a hablar con nosotros. A medida que avanzaba la velada, me di cuenta de que Mindy bebía cada vez más, en comparación con el resto de los invitados. En un momento dado, Alfonso se excusó para ir al lavabo. Y fue entonces cuando Mindy encontró la oportunidad de quedarse a solas con él. Al parecer, le siguió hasta allí e intentó iniciar una conversación. Según Alfonso, ella parecía querer hablar con él en privado, pero él le dijo con firmeza que lo que tuviera que decir, podía decirlo delante de mí. Fue entonces cuando Mindy, ya bastante borracha, empezó a confesar en voz alta sus sentimientos a Alfonso allí mismo, en el pasillo, con la voz arrastrada por el alcohol. Le dijo que siempre había estado enamorada de él, que había hecho todo lo posible por estar cerca de él. Su voz se hizo más fuerte y frenética, cuando le acusó de haberme elegido a mí cuando, según ella, era más guapa. Algunos de los invitados pudieron oír su estruendo. Me levanté de mi asiento, pero antes de que pudiera reaccionar, Alexis se acercó corriendo para ver cómo estaba. Por desgracia, también oyó la confesión de Mindy a Alfonso, alto y claro. Pude ver la conmoción y el dolor en su rostro, al darse cuenta de la verdad. La tensión se apoderó de la sala, y pude ver a la gente susurrando, sin saber cómo reaccionar ante el drama que se estaba desarrollando delante de ellos. Alfonso, como siempre, lo manejó con elegancia. Se limitó a decirle a Mindy que era inapropiado que le dijera esas cosas, y que sus sentimientos, fueran los que fueran, no importaban, porque él siempre había estado enamorado de mí. Eso solo pareció enfurecerla aún más, y empezó a sollozar descaradamente. Alexis intentó apartar a Mindy de todo el mundo, para evitar que siguiera avergonzándose. Al final, Alfonso y yo decidimos que era mejor abandonar la fiesta. La tensión era demasiado fuerte, y estaba claro que nada bueno saldría de quedarnos más tiempo. Más tarde nos enteramos de que, después de irnos, Alexis y Mindy se pelearon delante de todo el mundo. Al parecer, fue una escena de caos absoluto. Mindy, en un arrebato de ira en su estado de embriaguez, lanzó platos y vasos a Alexis, mientras él intentaba esquivar sus ataques, y no paraba de exigirle que le explicara por qué estaba enamorada de Alfonso. Estoy segura de que debió de ser una experiencia horrible para todos los presentes. Los padres de Alexis no tardaron en ponerse en contacto conmigo después del incidente. Estaban disgustados, y querían hablar de lo sucedido. Les repetí todo lo que le había dicho a Alexis. Mindy siempre había tenido una extraña obsesión con mi marido, a pesar de que Alfonso nunca había mostrado ningún interés por ella, y probablemente incluso se había hecho amiga de Alexis con esa intención. Les dije que tenían que hablar con Alexis, y hacerle ver la verdad. Hoy he vuelto a recibir una llamada de los padres de Alexis. Resulta que Alexis, después de hablarlo con sus padres, intentó romper con Mindy, pero, como era de esperar, ella no se tomó muy bien su decisión. En su ira, Mindy empezó a destrozar su apartamento, tiró cosas, rayó el coche de Alexis, e incluso tiró purpurina por todas partes como forma de venganza. Después hizo las maletas, y se marchó, dejando tras de sí un desastre del que ahora tenía que ocuparse Alexis, ya que solo su nombre figuraba en el contrato de alquiler. Como es lógico, los padres de Alexis estaban furiosos, y me exigieron que me pusiera en contacto con mi hermana de inmediato, ya que no contestaba a ninguna de sus llamadas. También me exigieron que hiciera pagar a Mindy todos los daños. Les repetí que lo intentaría, pero que dudaba de que fuera a responder a mis llamadas. Al oír esto, sus padres empezaron a amenazarme con emprender acciones legales, afirmando que si no me aseguraba de que ella cubriera los gastos, me demandarían a mí y a ella. Me sorprendió su reacción. Intenté explicarles que no tenía ningún control sobre las acciones de Mindy, y que ya les había advertido a ellos y a Alexis sobre su comportamiento. La madre de Alexis replicó que yo debería haberles advertido mejor, y que, como es mi hermana,
yo también debía responder de los daños. Actualización 1. Hablé con Alfonso sobre esto, cuando volvió del trabajo, y me aseguró que hablaría con su familia, y lo solucionaría todo. Me pidió que no me preocupara por nada, ya que de todas formas yo no era legalmente responsable de las acciones de mi hermana. Además, Alfonso me ha pedido disculpas por no haberme creído, cuando intenté advertirle de que mi hermana estaba saliendo con su primo. Para los que siguen preguntando, no, mi marido nunca ha tenido una relación o aventura con mi hermana. Si hubiera pasado algo entre ellos, mi hermana no lo habría mantenido en secreto hasta ahora, definitivamente lo habría dado a conocer hace tiempo. En cuanto a Mindy, no estoy segura de si está realmente enamorada de mi marido o no. Su obsesión por mi marido probablemente se deba también a inseguridades muy arraigadas, y a la rivalidad entre hermanas durante años. Creo que su comportamiento inapropiado hacia él tiene más que ver con competir conmigo y socavar mi felicidad. Es extraño que mi propia hermana se haya convertido en mi peor enemiga. Actualización 2. Entonces, mis padres han acordado pagar por todos los daños causados por Mindy. Resulta que mi hermana acudió a ellos llorando tras su ruptura, y ha estado viviendo con ellos los últimos días. Cuando les conté a mis padres todo lo que Mindy había hecho en casa de Alexis, se pusieron inmediatamente en contacto con Alexis y sus padres, para disculparse. Están furiosos con Mindy, y han aceptado hacerse cargo de las reparaciones necesarias. Mindy tiene suerte de que Alexis no presente cargos contra ella. Los padres de Alexis me llamaron, para disculparse por su dureza anterior. Admitieron que no pensaban con claridad en ese momento, y que no lo decían en serio. He decidido aceptar sus disculpas, ya que comprendo cómo deben haberse sentido después de lo que hizo mi hermana. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Para todos los que preguntan qué le pasó a Mindy, y si tuvo consecuencias por sus acciones, mi padre ha decidido firmemente que tiene un mes para encontrar su propio lugar y mudarse de su casa. Mi hermana nunca ha tenido un trabajo estable, y siempre ha vivido con mis padres o con sus antiguos novios como apoyo económico, así que esto va a ser interesante. Mi madre también ha dejado de excusar el comportamiento de Mindy, y parece haber terminado con ella. Mis dos padres parecen muy decepcionados, después de haber pagado miles de dólares a Alexis por los daños que causó. De todos modos, Alfonso y yo estamos bien. Me siento muy aliviada al saber que mi hermana ya no formará parte de la familia de Alfonso.